tienen en común las enseñanzas de Cristo, el Tao Te Ching y los Upanishads? A primera vista parecen caminos distintos, de culturas distintas, con lenguajes distintos, pero si los escuchas desde el alma, descubrirás que todos sus mensajes apuntan a una misma verdad profunda y universal. En este video exploraremos ese punto de unión sagrado que trasciende las religiones, donde el Tao fluye como el amor de Cristo, donde el Atman se reconoce en el reino de Dios, y donde todo lo que parecía separado se une en el silencio del ser. Quédate hasta el final, porque este encuentro de sabidurías podría cambiar la forma en que entiendes tu camino espiritual y ayudarte a recordar algo que el alma nunca olvidó. 1. Una misma verdad bajo distintos nombres. A lo largo de la historia humana han surgido distintas religiones, filosofías y caminos espirituales que buscan dar sentido a la existencia, responder al misterio del sufrimiento y conectar al ser humano con lo divino. Cada una con su propio lenguaje, sus símbolos y sus metáforas, pero si miramos con los ojos del alma y no solo con la mente lógica, descubrimos que en su núcleo más profundo todas estas tradiciones apuntan hacia una misma verdad, una verdad que no puede ser explicada con palabras, pero que puede ser experimentada en el silencio, en la contemplación, en la rendición total del ego y en la apertura del corazón. Cuando comparamos el Tao Te Ching, los Upanishads y las enseñanzas de Cristo notamos que, a pesar de sus formas externas diferentes, sus raíces espirituales vibran en la misma frecuencia. Todos nos hablan de una realidad superior que no puede nombrarse, de un orden oculto que rige el universo, de una esencia invisible que habita en todas las cosas y que al mismo tiempo trasciende todas las cosas, ya sea que lo llamemos Tao, Brahman, Dios, Espíritu o simplemente el Uno. Estamos señalando con distintos dedos hacia la misma luna. Lao se nos habla del Tao como aquello que existía antes del cielo y la tierra, como lo indefinible, lo eterno, lo que fluye sin esfuerzo y sostiene todo lo que existe. El Tao no tiene forma pero da forma a todo. No tiene nombre pero nombra el origen de los 10.000 seres, y solo cuando nos vaciamos de nuestros deseos y juicios podemos entrar en armonía con él. Por su parte, los Upanishads nos enseñan que detrás de toda apariencia hay una sola conciencia, el Brahman, que vibra en cada átomo, en cada soplo de vida, y que se manifiesta a través del Atman, el ser interior que habita en cada uno de nosotros. Cuando el sabio védico afirma tú eres eso, está recordándonos que no estamos separados del universo, que lo divino no es un ente lejano sino nuestra propia esencia, nuestra raíz más íntima, y que al reconocer esto nos liberamos del ciclo de la ignorancia y el sufrimiento. Cristo, en su dimensión más profunda y mística, también nos habla de esta unidad. Cuando dice el reino de Dios está dentro de vosotros o yo y el Padre somos uno, no está proponiendo una religión exclusiva, sino una experiencia de comunión con la fuente, un retorno al amor original del que todos venimos y al que todos regresamos. Su mensaje no es de separación, sino de unidad, no es de juicio, sino de perdón, no es de poder externo, sino de transformación interna y radical que comienza en el corazón. Todas estas enseñanzas coinciden en que el verdadero camino espiritual no es de acumulación, sino de vaciamiento, no es de imposición, sino de rendición, no es de seguir reglas externas, sino de despertar una conciencia viva que trasciende la dualidad, el ego y la ilusión del yo separado. Cuando unimos estas visiones comprendemos que el lenguaje religioso muchas veces ha sido malinterpretado, que el problema no son los caminos sino los muros que construimos alrededor de ellos, que el conflicto no está en el mensaje original, sino en las interpretaciones dogmáticas que han querido encerrar lo eterno en moldes rígidos y lo misterioso en doctrinas cerradas. El verdadero espíritu del Tao, del Vedanta y del Cristo vivo no puede encerrarse en libros ni templos, porque habita en el corazón de todo lo que existe, y solo se revela cuando el ser humano se atreve a soltar sus certezas, a callar su mente y a entrar en el silencio sagrado de su propio ser. Así descubrimos que el místico taoísta, el sabio hindú y el cristiano contemplativo están todos caminando hacia el mismo centro, aunque sus pasos parezcan distintos, porque todos buscan fundirse con aquello que no tiene nombre pero que lo contiene todo. Todos desean regresar al hogar del que partimos, todos intuyen que detrás del dolor, del deseo, del mundo cambiante hay una paz que no depende de nada, una presencia que no nace ni muere, un amor que no exige pero transforma, y es por eso que las verdaderas enseñanzas espirituales no nos dicen qué creer,
sino cómo mirar, no nos dicen qué hacer, sino cómo ser, no nos dicen cómo alcanzar a Dios, sino cómo despertar a la verdad que ya habita en nosotros. La espiritualidad auténtica no se basa en repetir credos, sino en abrir los ojos del alma para ver lo invisible, escuchar lo que no se dice y sentir en el pecho esa vibración que nos recuerda que no estamos solos, que nunca lo estuvimos y que toda separación ha sido solo un sueño. Cuando despertamos a esta verdad entendemos que no necesitamos cambiar de religión, sino despertar dentro de la que tengamos o incluso más allá de todas. Porque la verdad no le pertenece a nadie pero está disponible para todos, y se manifiesta en el humilde, en el que calla, en el que ama, en el que suelta, en el que simplemente es. 2. El Tao como flujo natural de lo sagrado. Cuando Lao se habla del Tao no se refiere a una figura divina externa ni a un Dios con atributos humanos que juzga o premia, sino a una fuerza impersonal, una corriente invisible y silenciosa que da origen, sostiene y renueva toda la existencia. El Tao no se puede ver ni tocar ni describir con exactitud, pero se puede sentir cuando uno se detiene, observa y entra en sintonía con la vida tal como es, sin forzarla, sin resistirla, sin intentar dominarla, porque el Tao está en todo y a la vez en nada, es el vacío fértil del cual todo nace y al cual todo regresa, es la danza de los opuestos, el equilibrio que se da sin esfuerzo, el ritmo que late en el corazón del universo sin necesidad de mandamientos, ni mandatos, ni castigos. El Tao no impone caminos, no necesita ser adorado ni defendido, simplemente es, y al ser, permite que todo lo demás sea. El sabio que ha comprendido el Tao no se esfuerza por brillar, por imponerse o por controlar los resultados de su vida, sino que aprende a moverse como el agua, a ser útil sin buscar reconocimiento, a nutrir sin exigir, a fluir sin apego, porque sabe que el agua vence al fuego sin quemarse, que se adapta a todas las formas sin perder su esencia, que desciende sin orgullo pero con poder, y por eso es símbolo de la sabiduría más profunda, la que no necesita demostrar nada para transformarlo todo. En ese sentido el Tao es un espejo que refleja la sabiduría de la naturaleza misma, donde nada es apresurado pero todo se cumple, donde no hay prisa y sin embargo todo florece a su debido tiempo. Esta visión rompe con la idea de que para alcanzar lo sagrado se necesita esfuerzo, sacrificio o lucha contra uno mismo. Al contrario, Lao se nos dice que cuanto más buscamos el control más lo perdemos, que cuanto más nos llenamos de saber más nos alejamos de la sabiduría real, que cuanto más queremos cambiar las cosas desde afuera más nos alejamos de la raíz, porque el verdadero poder está en soltar, en rendirse al orden natural que ya está presente en todo, en confiar en ese equilibrio invisible que actúa incluso cuando no entendemos cómo ni por qué. Por eso el sabio no acumula, no compite, no busca aprobación, solo actúa en armonía con el momento, con lo que la vida trae, con lo que su corazón silencioso le susurra. El Tao no es una ley impuesta desde fuera, sino una resonancia interior que solo se activa cuando callamos el ruido del ego y escuchamos el lenguaje del alma. Cuando dejamos de correr tras ideales falsos y regresamos al centro, ese espacio íntimo donde no hay deseo de más, ni miedo de menos, ni necesidad de tener razón, en ese centro donde simplemente se es, sin tensión, sin resistencia, sin juicio, es allí donde el Tao comienza a revelarse no como un concepto, sino como una vivencia, como una comunión con la totalidad de la existencia, como una rendición amorosa al flujo de la vida tal como es, sin necesidad de cambiarla ni dominarla. Por eso el Tao Te Ching nos repite una y otra vez que el hacer sin hacer es más poderoso que la acción compulsiva, que el saber que no sabe es más sabio que el que presume saberlo todo, que el vacío es más útil que lo lleno, que la debilidad supera a la fuerza y que el silencio revela más que 1000 palabras. En esa aparente paradoja se esconde una verdad profunda, que la vida no necesita ser entendida para ser vivida, que no hay que pelear con el río sino aprender a nadar en su corriente con confianza, que el árbol crece sin apurarse y aún así alcanza el cielo, que la flor se abre sin ansiedad y aún así perfuma el mundo, que todo tiene su ritmo, su ciclo, su momento, y que el dolor muchas veces llega no por lo que pasa, sino por nuestra resistencia a lo que es. Comprender el Tao no es adquirir una técnica espiritual ni memorizar enseñanzas antiguas, es aprender a observar sin reaccionar, a actuar desde la calma, a elegir el silencio cuando el ego quiere gritar, a confiar cuando la mente quiere controlar, es vivir con los pies en la tierra y el alma abierta al misterio,
sabiendo que lo que hoy no entendemos puede mañana mostrarse como un regalo disfrazado. Que lo que nos duele puede ser la puerta a una mayor profundidad, que lo que se cae es a veces lo que estorbaba para crecer, y que lo que parece final puede ser un comienzo más sincero. En ese sentido el Tao no es algo que se alcanza, es algo que se recuerda, es el pulso de la vida misma cuando dejamos de interferir, es la sabiduría ancestral que habita en cada célula, en cada hoja, en cada aliento, y que solo espera que dejemos de empujar y comencemos a confiar, porque el Tao no necesita ser comprendido, solo necesita ser vivido, con humildad, con atención y con entrega. 3. Los Upanishads y la unidad del ser. Los Upanishads son textos sagrados que no buscan imponer una moral ni establecer dogmas, sino despertar al ser humano a una verdad más profunda, a una comprensión que trasciende el intelecto y que solo puede ser alcanzada por la experiencia directa del alma. Estos textos nacieron en la India hace miles de años y forman el núcleo espiritual del pensamiento védico. En ellos no encontramos historias de conquistas ni genealogías de dioses, sino una búsqueda intensa por comprender qué es el yo, qué es el universo y cuál es la relación entre ambos. Los sabios que los escribieron no estaban interesados en acumular conocimiento, sino en recordar aquello que es eterno, aquello que no cambia, aquello que permanece cuando todo lo demás se desvanece. En ese silencio interior descubrieron una verdad sorprendente, que lo que somos en lo más profundo no es distinto de lo que sostiene el universo, que el ser individual, el Atman, es idéntico al absoluto universal, el Brahman, y que comprender esto no solo libera al ser humano del sufrimiento, sino que le permite vivir en plenitud, en presencia, en comunión con todo lo que existe. La enseñanza de los Upanishads es radical porque niega la separación entre el yo y el universo, entre lo espiritual y lo material, entre Dios y la creación. Nos dice que todo está hecho de la misma sustancia, que lo visible y lo invisible son aspectos de una misma realidad, que la conciencia que observa es la misma que crea y que sostiene todo lo observado. Por eso afirman con claridad: tú eres eso. Esa frase sagrada, Tat Tvam-Asi, no es una metáfora poética, sino una declaración de identidad. Entre el alma y lo divino, entre el buscador y lo buscado, entre el ser humano y la totalidad de la existencia, esta enseñanza no requiere templos ni rituales externos, sino silencio, atención y una profunda disposición a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a descubrir que aquello que creíamos estar buscando afuera siempre ha estado dentro de nosotros. Los sabios de los Upanishads enseñan que el cuerpo cambia, que la mente cambia, que las emociones cambian, pero que hay algo que permanece inmutable, que observa todos esos cambios, que nunca nació y que nunca morirá. Ese testigo silencioso es el Atman y al mismo tiempo es Brahman, el origen y el fin de todo. Por eso la iluminación no es convertirse en alguien especial ni alcanzar poderes sobrenaturales, sino recordar lo que ya somos. Dejar de identificarnos con el personaje y despertar al ser, que lo observa todo sin apego, sin temor, sin ego, y en esa comprensión profunda nace la libertad verdadera, no como una idea, sino como una vivencia que transforma cada instante de la existencia. La unidad del ser en los Upanishads no es una teoría, es una verdad que puede sentirse cuando se medita en el silencio del corazón, cuando se deja de buscar respuestas en el mundo externo y se empieza a habitar el momento presente sin juicio, sin prisa, sin expectativas. Allí surge una paz que no depende de nada, una alegría que no necesita motivos, un amor que no tiene opuestos porque está más allá del deseo y del miedo, porque es la naturaleza misma de lo que somos, y en esa paz uno comprende que no hay enemigos, ni separaciones, ni límites reales, porque todo es uno, y ese uno se expresa en la forma y al mismo tiempo trasciende toda forma. Los Upanishads también nos enseñan que el universo entero es una manifestación de la conciencia, que lo divino no está en los cielos lejanos sino en cada átomo, en cada célula, en cada mirada, que el mundo no es un obstáculo para la iluminación sino su expresión más directa, que el árbol, la piedra, el fuego y el aire no son cosas separadas sino aspectos del mismo ser en diferentes vibraciones. Por eso invitan a ver el mundo con nuevos ojos, a escuchar lo que no se dice, a percibirlo invisible, a conectar con la esencia de todo más allá de su apariencia, y cuando uno empieza a ver desde ese lugar ya no vive desde el ego sino desde el alma, ya no actúa por miedo sino por comprensión, ya no se relaciona con los demás como si fueran otros, sino como si fueran parte de uno mismo.
Vivir los Upanishads es vivir en presencia, es actuar sin ego, es reconocer lo divino en uno mismo y en todos los seres, es entender que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo, porque en lo esencial no hay otro. Esa comprensión no es un pensamiento positivo ni una creencia reconfortante, es un despertar que lo cambia todo, porque ya no hay que buscar afuera lo que ya habita dentro, porque ya no hay que huir del dolor, sino comprenderlo como parte del proceso de recordar quiénes somos. Porque ya no hay que conquistar el mundo, sino abrazarlo tal como es y ver en él el rostro del infinito. A veces no es casualidad que estés escuchando esto justo ahora, tal vez tu alma ya estaba lista para recordar. Si sientes que estas ideas despiertan algo profundo dentro de ti, te invito a ser parte de este espacio suscribiéndote al canal. Aquí seguimos recorriendo enseñanzas que trascienden religiones y despiertan conciencia. Suscríbete y continúa este viaje de regreso a lo esencial. 4. Cristo y el reino interior. Cuando Jesús habló del reino de Dios, no estaba describiendo un lugar lejano en el tiempo ni en el espacio, no hablaba de una ciudad celestial separada del mundo ni de una recompensa para los justos después de la muerte. Hablaba de una realidad viva que habita en lo profundo del ser humano, de un estado de conciencia donde ya no domina el ego, ni el miedo, ni la separación, sino el amor, la unidad y la compasión. Cuando dijo que el reino está dentro de nosotros, no fue una metáfora, fue una invitación directa a mirar hacia adentro, a dejar de buscar a Dios fuera, en las normas, en las estructuras, en los templos de piedra, y comenzar a reconocerlo en el templo viviente del corazón. Cuando Jesús hablaba del Padre, no hablaba de un Dios antropomorfo que vigila y castiga, sino de una fuente de amor puro e incondicional, una presencia invisible que sostiene todo lo que existe, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que ama sin condiciones y que desea que recordemos lo que somos, para que podamos volver a casa. El mensaje de Cristo es profundamente revolucionario, no porque buscara romper el mundo, sino porque vino a despertar la verdad que el mundo ha olvidado, vino a mostrar que el poder verdadero no se basa en dominar a otros, sino en servir con humildad, que la autoridad no nace de la imposición, sino del amor que sana, que la grandeza no está en elevarse sobre los demás, sino en abrazar a los últimos, a los rechazados, a los caídos. Vino a enseñarnos que el perdón libera más que la venganza, que el amor es más fuerte que la muerte, que la verdad no necesita defensa, y que quien conoce la luz no teme a la oscuridad porque sabe que todo está incluido en el plan de lo divino. Cristo no vino a fundar una religión, sino a revelar un camino, vino a recordarnos que somos hijos de la misma luz, que nuestra esencia es divina, que el pecado no es una falta moral, sino un olvido profundo de nuestra verdadera identidad, y que el camino de regreso no se hace cumpliendo normas, sino despertando a la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros, que no es otra cosa que el aliento de Dios en nuestro interior, su fuerza, su guía, su fuego silencioso que transforma desde dentro. Jesús no hablaba desde la doctrina, hablaba desde la experiencia, no enseñaba conceptos, sino que sembraba conciencia, y cada una de sus palabras era una llave para abrir una puerta interior, una chispa para encender el fuego del alma, una luz para disolver la oscuridad de la separación. El reino interior no es un lugar, es un estado, es lo que ocurre cuando el ego se rinde, cuando dejamos de aferrarnos al control, cuando soltamos la máscara de lo que creemos que debemos ser y simplemente nos permitimos ser. Desde el amor, desde la verdad, desde la vulnerabilidad y la compasión, es cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a responder, cuando dejamos de imponer y comenzamos a confiar, cuando comprendemos que no estamos separados de Dios, que no hay muros entre el cielo y la tierra, que el espíritu de la vida habita en cada uno y solo espera ser reconocido, abrazado y manifestado. Jesús decía que hay que nacer de nuevo, pero ese nuevo nacimiento no es físico, es espiritual, es el despertar del alma que ha vivido dormida bajo capas de miedo, de culpa, de búsqueda exterior, y que un día recuerda que no necesita ganarse el amor de Dios porque ya lo tiene, que no necesita salvarse porque ya es luz, que no necesita ser perfecto porque su esencia ya es divina. Ese nacimiento es un cambio de mirada, un giro desde el juicio hacia la misericordia, desde la exigencia hacia la ternura, desde la creencia hacia la experiencia viva del amor como el único camino posible. Cuando Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no lo dijo para excluir a otros caminos, sino para recordarnos que ese camino no está fuera, que esa verdad no es una idea,
Que esa vida no es la rutina vacía del mundo, sino la vida abundante del alma cuando se une a su origen. Su frase no fue un cierre, fue una apertura, no fue un límite, fue una señal para mirar dentro. Porque el Cristo vivo no es un personaje del pasado, es una conciencia despierta, es el amor en su máxima expresión. Es la llama que todo lo abarca y todo lo transforma cuando la mente se calla y el corazón se entrega. Por eso seguir a Cristo no es repetir palabras sagradas ni cumplir ritos externos, sino abrirse al misterio, dejar que el amor haga su obra, rendirse al momento presente y vivir como Él vivió, con autenticidad, con humildad, con fe, con compasión, con verdad y con una profunda confianza en que más allá del dolor, más allá de las pruebas, más allá de la muerte, hay vida, y vida en abundancia. El reino interior es ese espacio donde ya no hay lucha, donde se suelta el control, donde el alma descansa en la certeza de que todo está bien, de que todo tiene propósito, de que nada está separado y que el amor es la única realidad eterna. 5. El núcleo compartido, unidad, amor y rendición. Cuando uno contempla el corazón del Tao Te Ching, de los Upanishads y de las enseñanzas de Cristo con el alma abierta y sin los filtros del dogma ni de la tradición impuesta, descubre que en todos ellos late un mismo llamado. Un mismo susurro que atraviesa el tiempo, las culturas y las religiones para recordarnos que la verdad más profunda no divide, sino que une, no separa, sino que integra, no condena, sino que abraza. Y en ese núcleo compartido que brilla como una llama inextinguible aparece una palabra que lo resume todo, unidad, porque todo lo que existe proviene de una misma fuente, una misma energía, una misma conciencia que adopta mil formas sin dejar de ser la misma esencia. Y cuando uno lo comprende no desde el intelecto, sino desde la experiencia, entonces deja de ver separación entre el yo y el otro, entre lo sagrado y lo cotidiano, entre el cielo y la tierra. Esa unidad no es un concepto abstracto ni una idea filosófica, es la vivencia de que todo está interconectado, de que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo, de que no existe un otro porque el otro soy yo en una forma distinta, con una historia distinta, pero con la misma chispa divina latiendo en el fondo, y desde esa visión, la compasión no es una virtud que se aprende, sino una consecuencia natural de haber despertado a la verdad de que todos somos uno, que el dolor del otro es mi dolor, que su alegría es mi alegría, y que solo cuando dejamos de protegernos del otro comenzamos a sanar en profundidad. Esta comprensión también revela otro elemento esencial que comparten estas tradiciones, el amor, pero no como emoción pasajera ni como apego o deseo, sino como fuerza fundamental del universo, como el hilo invisible que une todo lo que existe, como la sustancia misma de lo real. El amor del Tao es silencioso, fluye sin esfuerzo, no se impone, no reclama, no necesita reconocimiento. El amor en los Upanishads es la dicha del Brahman que se experimenta cuando uno despierta a su verdadera naturaleza, cuando se disuelve la ilusión del yo separado y solo queda la plenitud de ser, y el amor en las palabras de Cristo es entrega total, es perdón incondicional, es compasión viva que toca al leproso, que abraza al pecador, que sana al enemigo, no porque lo merezcan, sino porque el amor no conoce condiciones, porque el amor que sana es el que no espera nada a cambio. Y junto con la unidad y el amor aparece una tercera clave que es la rendición, no como derrota ni como pasividad, sino como reconocimiento de que el ego no puede controlar la vida, que hay un orden mayor, una inteligencia más grande, una sabiduría invisible que guía cada paso, incluso los que parecen errores, incluso los que duelen, incluso los que no entendemos. Rendirse no es resignarse, es confiar, es abrir los brazos al misterio, es dejar de pelear con lo que es y comenzar a fluir con lo que está sucediendo, es entregarse al Tao como el agua se entrega al cauce del río, es soltar la ilusión del yo separado y permitir que el ser esencial se exprese a través nuestro sin resistencia, sin interferencia, sin miedo. Esa rendición está en el sabio que deja de luchar y simplemente fluye en el presente, está en el yogi que trasciende la mente y se sumerge en el silencio del ser, está en el discípulo de Cristo que deja su vida antigua y camina descalzo hacia la luz con el corazón disponible y los ojos abiertos a la gracia. Todos ellos nos enseñan que el camino no es subir, sino bajar. No es imponerse, sino vaciarse, no es sobresalir, sino fundirse en lo invisible, porque solo cuando el yo se disuelve aparece lo eterno, solo cuando soltamos el control surge la verdadera libertad,
solo cuando dejamos de querer entenderlo todo comenzamos a vivir desde la sabiduría del alma. Por eso estas tres enseñanzas que parecían diferentes en su superficie revelan una misma raíz, la raíz de la unidad esencial de la vida, la raíz del amor como energía primordial, y la raíz de la rendición como puerta hacia lo divino, y en ese punto de encuentro no hay conflicto, no hay competencia, no hay necesidad de tener razón, porque la verdad no necesita defensa. Se sostiene por sí misma como el cielo, como el mar, como el fuego que arde en lo más hondo del corazón humano, y cuando alguien despierta ese fuego, deja de identificarse con su nombre, con su historia, con sus logros o fracasos, y comienza a vivir desde la presencia, desde el silencio, desde el alma, y desde ahí todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque la forma de mirar ya no es la misma, porque ya no hay separación entre dentro y fuera, entre tú y yo, entre Dios y la vida. Comprender este núcleo compartido no significa abandonar nuestras raíces religiosas ni rechazar las formas con las que fuimos criados, sino ir más allá de ellas para abrazar el espíritu vivo que las inspiró desde el principio. Significa recordar que las palabras cambian pero la verdad no, que las culturas varían pero la conciencia es la misma, que el amor que habla el Tao, el Brahman y Cristo no son amores diferentes, sino la misma vibración que adopta distintos lenguajes para tocar corazones. Distintos en tiempos distintos, pero que siempre nos invita a lo mismo, a volver a casa, a recordar lo que somos, a vivir con sencillez, con humildad, con apertura y con profunda gratitud por este misterio que llamamos vida. 6. Volver al hogar, el despertar interior. Todo camino espiritual auténtico nos conduce de regreso al mismo lugar, a ese hogar interior del que nunca salimos realmente, pero que olvidamos en medio del ruido del mundo, de las exigencias de la mente y de los sueños del ego. Volver a casa no es un viaje externo, no requiere cambiar de ciudad, de país ni de religión, es un viaje hacia adentro, hacia el centro silencioso del ser, donde no hay juicios, ni máscaras, ni expectativas, donde uno simplemente es, donde se descansa en lo real y se despierta la verdad que no necesita explicación porque se siente en el cuerpo, en la respiración, en la paz que aparece sin motivo. El Tao Te Ching nos muestra ese regreso como un fluir, como una rendición amorosa, como un dejarse llevar por el cauce de la vida que ya sabe hacia dónde va sin necesidad de ser empujado. El sabio no se apresura, no lucha, no impone, porque sabe que lo que es para él lo encontrará en su momento y lo que no le pertenece se disolverá sin resistencia. Los Upanishads nos invitan también a volver al hogar de lo eterno, al hogar del ser, a ese espacio donde el Atman y el Brahman se reconocen como uno solo, donde ya no hay separación entre el buscador y lo buscado porque todo estaba dentro desde el principio, solo que los velos del deseo, del miedo y del pensamiento lo mantenían oculto. El despertar del alma en los Upanishads no es una conquista, es una revelación, es quitar capa por capa todo lo que no somos, todo lo que nos dijeron que debíamos ser, hasta que queda solo lo esencial, lo puro, lo verdadero, y ese regreso al hogar interior no es solitario, porque al volver a uno mismo se vuelve también al todo, se siente la unidad con el árbol, con el viento, con el otro, con el universo entero. Cristo también nos llama a ese mismo hogar, cuando dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, está señalando el corazón como el verdadero santuario, como el lugar donde habita el Padre, donde vive el amor que no juzga, que no abandona, que no exige, y que espera paciente nuestro regreso, como el del hijo pródigo que después de perderse entre placeres, promesas y dolor vuelve al abrazo del Padre y descubre que nunca dejó de ser amado. Ese despertar interior que Cristo propone no está en las reglas ni en los rituales, sino en la experiencia viva del amor que transforma desde dentro, que hace nuevas todas las cosas y que revela que el cielo no es un lugar lejano, sino una conciencia presente, donde se vive desde el alma y no desde la herida. Volver al hogar es recordar que no necesitamos demostrar nada, que no estamos rotos ni incompletos, que ya somos lo que buscábamos y que todo el sufrimiento nace del olvido de esa verdad. Cuando se despierta se ve todo con nuevos ojos, el pasado ya no pesa, el futuro ya no da miedo y el presente se convierte en un regalo sagrado, donde cada instante es suficiente, donde cada respiración es un puente hacia la eternidad. Cuando uno vuelve al hogar ya no necesita defender sus creencias ni convencer a nadie, porque comprende que cada ser tiene su ritmo, su proceso, su camino,
y que lo importante no es tener razón, sino vivir desde la verdad interna que brota desde la conexión con lo esencial. Ese despertar interior es como una llama que se enciende y que ilumina no solo nuestro mundo interno, sino también todo lo que tocamos, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo comienza a alinearse con esa frecuencia más alta, más clara, más amorosa, donde ya no se busca poseer, controlar o manipular, sino simplemente compartir, estar y amar desde la presencia y la plenitud. Y aunque el mundo externo siga girando con sus ruidos, con sus conflictos y sus ilusiones, uno permanece anclado en el centro, en el hogar sagrado donde la paz no depende de lo que pase, sino de lo que somos. En ese hogar interior se descubre que no hay un solo camino correcto, que el Tao, que los Upanishads y que Cristo no son rutas excluyentes, sino formas distintas de decir lo mismo, formas de regresar al ser, al origen, al amor que sostiene todo y que se manifiesta en todo, que no pertenece a ninguna religión, pero vive en todas, que no puede encerrarse en libros, pero se revela en el silencio y en la contemplación, en el servicio y en la entrega, en la humildad y en la belleza de lo simple. Por eso volver al hogar no es renunciar al mundo, es verlo con nuevos ojos, es caminar por él con ligereza, con compasión, con gratitud, sabiendo que cada paso nos recuerda algo que ya sabíamos, que cada encuentro es una oportunidad para vernos en el otro, que cada dolor es una señal de que algo en nosotros quiere despertar más profundo, más libre, más verdadero. Y cuando finalmente nos rendimos a ese llamado, algo en el alma sonríe y sabe que ha vuelto, sabe que está en casa. Este no fue un video más, fue un encuentro, un susurro entre caminos distintos que en realidad llevan al mismo lugar. Si sentiste que algo en ti recordó algo sagrado, si alguna parte de tu alma se sintió vista, comprendida o tocada, entonces este mensaje cumplió su propósito. Te invito a no dejarlo aquí, sigue explorando, sigue recordando, sigue volviendo a ti. En este canal encontrarás más enseñanzas que no vienen a imponer verdades, sino a despertar memorias que viven en lo más profundo de tu ser. Suscríbete si lo sientes, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde el silencio habla, donde el amor une y donde lo eterno nos guía paso a paso de regreso al hogar. Gracias por estar aquí, nos volvemos a encontrar en el próximo latido del alma.